El alcohol, historia de las borracheras. Una investigación ha desvelado que el ser humano pudo empezar a sintetizar el alcohol mucho antes de que fuese capaz de fermentarlo. En otras palabras, el organismo preparó a nuestros ancestros para enfrentarnos a las bebidas hace 10 millones de años. La primera copa fue, probablemente, en el año 10.000 a.C., en el período neolítico, la fecha en la que se empezaron a fermentar bebidas, puesto que se han hallado jarras destinadas al consumo de cerveza. Pictogramas egipcios muestran que en el año 4000 a.C. ya se bebía vino en Oriente Próximo, donde se disponía de una gran variedad de bebidas, hasta 17 variedades de cerveza y 24 de vino, que se utilizaban tanto con fines recreativos como religiosos, medicinales o funerarios. Desde el albor de los tiempos ya se alertaba que el alcohol debía consumirse con moderación. Rápidamente, el alcohol empezó a ser descubierto por las diferentes civilizaciones de todo el planeta. Los babilonios eran, por ejemplo, grandes aficionados a la cerveza y el alcohol, el brebaje de los dioses. En muchas ocasiones, y debido a los efectos que produce, el alcohol ha sido considerado como un catalizador de la vida espiritual. Es lo que ocurre en China, donde un edicto del año 1116 aclaraba que el uso del alcohol con moderación es una prescripción sagrada. Las autoridades eran conscientes de que el ser humano no puede salir adelante sin una cerveza ocasional, por lo que descartaban su prohibición, aunque alertaban contra el abuso de los espirituosos. En la Grecia clásica, Platón animaba al consumo moderado de alcohol, pero también se mostraba preocupado ante su abuso. Alejandro Magno en particular, y los macedonios en general, que rendían culto a Dioniso, dios del vino. Marco Antonio tampoco se andaba con remilgos a la hora de apretarse una buena jarra y fumar un poco de opio. La expansión de la cristiandad hizo que Europa empezase a seguir los consejos del Nuevo Testamento sobre el alcohol, y Jesucristo no era un gran partidario de la dipsomanía, aunque abogase por el consumo casual y litúrgico del vino. La Iglesia estableció que el consumo de alcohol era un presente divino para ser disfrutado con moderación. No por casualidad, la extensión de la cultura vinícola fue de la mano del crecimiento del cristianismo. Las órdenes religiosas garantizaban el cultivo de la vid para su consagración en la misa. La Edad Media fue un período de grandes avances alcohólicos, no solo por la preservación del vino en los monasterios, sino también porque los pueblos celtas, anglos, sajones, germanos y escandinavos comenzaron a elaborar un gran número de cervezas e hidromieles diferentes. Plagas como la peste negra dispararon el consumo de alcohol, como suele ocurrir en tiempos de crisis moral o material. La idea de que éste podía proteger al bebedor frente a una enfermedad de la que poco se conocía estaba particularmente extendida. En Bavaria se consumían unos 300 litros al año por persona. En la Valladolid del siglo XVI se consumían unos 100 litros por persona y los polacos podían llegar a trasegarse 3 litros al día. Los escoceses eran tan expeditivos como los mesopotámicos y condenaban a muerte a los que adulteraban las bebidas alcohólicas. El alcohol como problema social. Durante la Edad Moderna, las ciudades empezaron a crecer y Europa abandonó las oscuridades del medievo. La Reforma no cambió significativamente la situación, ya que Calvino o Lutero mantenían la misma defensa del consumo moderado del alcohol que la Iglesia Católica. La producción casera de ginebra en Londres causó miles de envenenamientos a comienzos del siglo XVIII, lo que provocó que la alarma social se disparase, lo que llevó a que el Parlamento aprobase en 1736 una legislación que aumentase los impuestos asociados a la ginebra. Ello no impidió que 6 años después, los 500.000 londinenses vivos se repartiesen unos 68 millones de litros de ginebra entre todos. El gran cambio de paradigma respecto al consumo de alcohol que aún llega a nuestros días se produjo en el siglo XIX, cuando importantes masas de campesinos se trasladaron a la ciudad, incorporándose a la vida urbana e industrial. El alcohol empezó a ser considerado el inicio de problemas como el crimen, la pobreza o la mortalidad infantil, oscureciendo lecturas sociológicas como las altas tasas de desempleo o el hacinamiento en pequeños espacios. La bebida pasaba a ser así el enemigo del control social, de la productividad y de la conservación de las buenas maneras,
y comenzó a ser estigmatizada como un destructor de la voluntad individual y desestabilizador de la nueva sociedad urbana. Los resultados de la evolución del consumo alcohólico en el mundo durante las últimas décadas nos recuerdan que el ser humano siempre ha oscilado entre dos grandes polos respecto al alcohol, el que lo utiliza de forma moderada, aunque diaria, generalmente como acompañamiento en comidas, centrado en la cerveza y el vino, y el consumo ocioso asociado al esparcimiento nocturno, centrado en bebidas espirituosas como el ron, el whisky o la ginebra. En definitiva, los dos polos que representan la moderación cristiana y el exceso dionisíaco de Alejandro Magno.